Primero que nada quiero agradecerles a todos los que han estado trabajando con nosotros y ayudándonos a pesar de todas estas cosas que hemos pasado, ¿no? Por el COVID, y tantos hermanos que han estado ahí para apoyarnos y ayudarnos. Gracias a todos. Continuamos con esta serie acerca de las bienaventuranzas y queremos hoy hablar un poco sobre la bienaventuranza, la segunda bienaventuranza. Comenzamos el domingo pasado, hoy queremos continuarla, es decir, vamos a hablar sobre cómo ser verdaderamente felices según los términos de Jesucristo. Bueno, quiero comenzar por decirles que en el Salmo 55 encontramos a David. Allí está él expresando las profundidades de sus decepciones y de su sufrimiento. Y yo quiero que ustedes vean conmigo cómo él lo expresa. Queremos ponerlo, o sea, las citas bíblicas para que ustedes vean. Y dice que David decía: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Mis queridos hermanos, si analizamos bien este texto, nos damos cuenta que aquí se hace eco de una realidad histórica en la vida de los seres humanos. Habla de ese llorar, de esas angustias, de esos dolores de hombres y mujeres por decepciones, por tragedia, por todo tipo de aflicciones en este mundo. Hermanos, nada más que hay que mirar alrededor y ver cómo hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hay enfermedades, hay todo este tipo de cosas. Sí, es cierto que hay algunos momentos de felicidad. Por esto Jesucristo nos habla de una clase de felicidad que nosotros podemos sentir en medio de las pruebas. Bueno, hay un dicho común que dice que cuando la gente no sabe qué hacer en los momentos muy difíciles, a veces se expresan diciendo: quisiera salir volando. Bueno, eso es lo mismo que está diciendo aquí David en ese salmo. No sabemos exactamente cuál fue la tragedia, el dolor, porque él pasó por muchas pruebas en él. Pero sí notamos, hermanos, que él prefería hasta morir. Fíjense hasta dónde llegó su depresión y su situación. Y no en reclinable ni en palacio cómodo, sino dice de irse al desierto. Tal parece que mientras más profundo es el dolor, más áspero el lugar del consuelo que buscamos, ¿no? Es una cosa tremenda. Y es allí precisamente donde nosotros podemos encontrar esta clase de gozo y de llenura que Jesucristo nos está hablando. Fíjense en Mateo 5:4 conmigo, como el Señor dijo: bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Ahora, ¿felices los tristes? ¿Cómo es posible? Esto es contrario a lo que nosotros hemos aprendido en el mundo. O sea, la estructura que nos han enseñado es que podemos ser felices nosotros buscando el placer, buscando aquellas cosas que son agradables, aquellas cosas que nos entretienen, que nos hacen reír, que nos dan diversión. Y ahora llega el Señor Jesucristo y dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, ya dijimos que quiere decir felices, gozosos, bendecidos, los que lloran. Yo me imagino que aquellos religiosos que estaban escuchando se quedaron boca abierta, ¿no? Nunca habían oído algo así. ¿Cómo es posible esto? Bueno, miren, en primer lugar yo quiero decirles algo acerca de que hay llanto que es natural y que produce bendición. Ustedes saben que hay muchas clases de llanto, de dolor, y esto se debe a que el hombre cayó en pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, de ahí viene todo el problema del ser humano. A partir de ahí, los sufrimientos, los dolores, y todo aquel que nace en este mundo va a sufrir, y va a sufrir de manera repetida. O sea que el sufrimiento es algo normal en el mundo. Del que nace tendrá que pasar por llanto y dolor, pero reconocemos que es un don que Dios nos da de poder derramar lágrimas,
Y ustedes saben que esto es necesario para un alivio del alma. El llorar es bueno. Cuando usted ve a una persona llorando porque está sufriendo, deje que llore, no le diga que no llore. Es importante esas lágrimas. Porque, hermanos, déjenme decirles que la ansiedad, la angustia, puede traer graves problemas emocionales en una persona y hasta físicamente puede matar a una persona. El llanto, el deshogarse es un alivio y es importante. Dios lo hizo. Claro que Dios lo hizo originalmente para que el hombre expresara el gozo, la alegría. Porque a veces lloramos de gozo y alegría. No han llorado una vez por gozo y alegría. Sí. Y por supuesto el pecado trajo la otra clase de llanto por dolor. Pero miren, en la Biblia hay ejemplos de gente que han llorado, ¿no? Diferentes tipos de llanto. Por ejemplo, Abraham lloró cuando murió su mujer. Ante la muerte de un ser querido, lloramos. En el Salmo 42, el salmista lloró porque anhelaba estar con Dios, se sentía solo, o lejos de Dios, no sentía la mano de Dios. Miren cómo él lo dijo, miren. Él dijo, y ojalá que haya mucha gente que digan esto hoy en día, porque es un comienzo de avivamiento que nos hace falta. Él dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vemos al salmista aquí que sentía la ausencia de Dios y el resultado eran lágrimas. Yo creo que el creyente puede llorar por muchas cosas, pero no hay otra cosa que le cause más dolor que sentir la ausencia de Dios. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Miren, también Timoteo, cuando Pablo le escribe en su segunda carta al joven Timoteo, él le expresa acerca de las lágrimas de Timoteo, que no sabemos con exactitud por qué eran. Muchos dicen que era desilusión y derrota y otras cosas, pero dice así: doy gracias a Dios, este es el apóstol Pablo escribiendo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de qué, de tus lágrimas, para llenarme de qué, de gozo. Imagínense, lágrimas que producen gozo. Ahora, ¿cómo es posible esto? El apóstol Pablo está hablando de un hombre de Dios que tenía lágrimas, y como decía el famoso Spurgeon, el gran predicador Spurgeon, decía que las lágrimas de los hombres y mujeres santos son lágrimas que son como perlas de diamantes preciosos, porque ahí hay lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de gratitud a Dios, lágrimas por el deseo de servir a Dios. Y por supuesto hablamos también la semana pasada del profeta Jeremías, como lloraba por el pueblo. El apóstol Pablo también derramó lágrimas por sus hermanos en Éfeso. No vamos a leer el texto, pero él expresa esas lágrimas que tuvo allí. Cuando vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 7, encontramos a una mujer que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y los secó con su cabello. Lágrimas de devoción, lágrimas de adoración y de gratitud al Señor. El amor también puede producir lágrimas. Por ejemplo, Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró también al mirar a Jerusalén y ver que con toda la religiosidad que tenían estaban perdidos, estaban en tinieblas. Lloró por ello, y también María Magdalena y otros lloraron cuando vieron que Jesús estaba muerto. En segundo lugar, en esta mañana quiero decirle acerca del llanto que no agrada a Dios. Y no voy a detenerme mucho aquí porque de esto hablamos la semana pasada. Hay un tipo de llanto, de dolor, que a Dios no le agrada, que tiene que ver con el mismo pecado del hombre. Por ejemplo, mencionamos la semana pasada con más detalle, por supuesto, las lágrimas de Amnón. Amnón era uno de los hijos de David. Y este hombre se angustió y lloraba
porque no podía tener a Tamar, que era una media hermana de él, hija también de David. Y eso le hizo llorar. Estos son llantos que no agradan a Dios. Mencionamos también al rey Acab. El rey Acab lloró muchísimo porque quería la viña de Nabot, un hombre que estaba tranquilo con su finca. Y este hombre quería tanto esa finca, la quería comprar, y Nabot no se la vendía. Y dice la Biblia que lloraba en su cama, llanto, porque no podía tener esa finca. Bueno, ya ustedes saben el resto de la historia. Terminaron asesinando al pobre Nabot para quedarse con la finca. Estas son lágrimas, mis queridos hermanos, que no agradan a Dios. Hay muchas lágrimas por envidia, por odio, por rencor, por cosas materiales que a Dios no le agrada. Vamos al tercer punto de esta mañana, y es el llanto que resulta para vida eterna, o vida espiritual y eterna. Es decir, sabemos que todas lágrimas son importantes para desahogarse, pero Jesús estaba hablando muy específicamente de un tipo de lágrimas distinto, es decir, sagrado, podemos decir así, lágrimas divinas, porque son guiadas por el mismo Dios para bendecir, para traer avivamiento. Yo estoy completamente convencido que si tuviéramos más de estas lágrimas, tuviéramos más avivamiento en la iglesia, en los corazones, en la vida de los cristianos. Estamos llorando por cosas que no deberíamos de llorar, y estamos nosotros riendo por cosas que no deberíamos de reírnos. Miren, el apóstol Pablo aclaró mucho sobre este tipo de lágrimas cuando Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Miren lo que dijo Pablo en su segunda carta a los creyentes en Corinto. Le dijo: porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que es bendecida por Dios, dice, produce arrepentimiento. ¿Para qué dice? Para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Es decir, si hay una cosa que usted no tiene que arrepentirse, es de arrepentirse delante de Dios. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. O sea, qué triste que mucha gente van a pasar por tanto llanto, dolor, tristeza en el mundo, para luego encontrarse en una eternidad de horror y de tristeza mayor. Por eso dice que produce muerte, porque si no hay este arrepentimiento, no hay salvación. Fíjense que les está hablando a gente que conocen mucho la religión hebrea, eran muy religiosos, pero estaban vacíos, estaban muertos espiritualmente, porque no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de rituales religiosos, dice la palabra que es por el arrepentimiento. Ustedes recuerdan al ladrón en la cruz que se arrepintió, ¿verdad? Uno de ellos que miró a Jesucristo con fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben que ese hombre no tuvo tiempo de bautizarse? Ese hombre no tuvo tiempo de salir a hacer ninguna buena obra. Y Cristo le garantizó el cielo, porque era cuestión de un arrepentimiento genuino en el corazón. Y miren cómo obra la fe, que hace ver cosas que ni aún en ese caso los discípulos habían visto después de 3 años. Él vio que Cristo era rey, que tenía un reino, que regresaría por su reino. Tremendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, los que lloran así, los que tienen esto en su corazón de arrepentimiento, que se ven necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios, estos son los que serán bendecidos por Dios. Bienaventurados, dice el Señor. A veces miramos a la gente que lleva mucho tiempo en las iglesias, mucho tiempo en el Evangelio, pero ¿saben qué? A veces no les pesa, no sienten, no les duele su poco compromiso con Dios. Y por eso yo digo que hace falta esta clase de sentir. Se ha perdido la sensibilidad de nuestra condición espiritual. Hace falta esta clase de llanto, de dolor delante del Señor para que haya avivamiento. Bienaventurados los que lloran,
dice el Señor, y luego recibirán la consolación que produce ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Y mis queridos hermanos, al fin de cuentas, ninguno de los tipos de sufrimiento, a menos este, es el que trae verdadera vida eterna y gozo eterno. Ahora, nos preguntamos por qué es tan duro para el hombre el arrepentirse. ¿Por qué es tan duro de verdad venir a Dios con arrepentimiento? Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de ese por qué. Pues, entre ellos, la Biblia dice que el hombre en su naturaleza tiene el corazón de piedra. Y hay muchos otros. Es más, dice un pasaje a la gente, bueno, ustedes saben que Satanás es el gran engañador, ¿no? Dice la Biblia, un mentiroso, un engañador, pero dice la Biblia que no hay nada más engañoso que el propio corazón del hombre. Esto es otra de las razones, ¿no? Pero yo les quiero dar un pasaje ahora que encontramos en Proverbios, que dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahí está el problema, que el hombre busca su propia opinión, se convence a sí mismo de lo que está bien y lo que no está bien. Ustedes no han oído a la gente decir: yo creo en Dios a mi manera. ¿No han oído eso? Yo estoy cansado de oírlo. Yo creo en Dios a mi manera. Ahí está la opinión del hombre. Pero la Biblia no dice que creamos cada uno a su manera. La Biblia dice que creamos en Dios según la palabra misma de Dios. Fíjense que una de las palabras más mal entendidas, o podemos decir así, es la palabra fe o creer, porque la Biblia dice que hay que creer en Jesucristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Pero también la Biblia dice que el diablo cree en Jesucristo, pero tiembla. Es decir, no es un asunto intelectual, no es un asunto solo emocional. Jesucristo, cuando hablaba de fe, en ocasiones hablaba de distintas cosas, como por ejemplo seguirle a Él, el obedecerle a Él. En una ocasión llegaron a Jesucristo y le dijeron: ahí está tu madre y tus hermanos. Y Él dijo: no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto tiene que ver con creer también. Miren cuántas cosas podemos unir en las Escrituras que tienen que ver con creer verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, el problema del hombre es que no se ve a sí mismo como Dios lo ve. Él se ve bueno, se compara con los demás seres humanos. Y claro, hay unos más malos, unos más buenos. Y nos decimos unos a otros: oye, aquel es buena gente, este es buena gente, yo soy buena gente, así dicen la gente, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo más profundo, de cómo nos vemos delante de Dios. Normalmente no nos vemos malvados como Adolfo Hitler, no nos vemos tan malos como los drogadictos en la ciudad de Miami, no nos vemos como los vagabundos que están debajo de los puentes, las prostitutas, los borrachos. Nos vemos mejores que todos ellos. Pero ¿saben qué? Cuando vamos allí ante el Calvario, ante la cruz de Cristo, nos enfrentamos con la realidad de que cada uno de nosotros fuimos los que lo llevamos a Él allí a la cruz. Es decir, fueron nuestras mentiras, nuestras impurezas, nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra falta de fe, nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Es decir, delante de la cruz todos somos pecadores igualmente. Como le dijo Jesucristo una vez a los más religiosos de sus días, le dijo: si ustedes no se arrepienten, pereceréis igualmente todos. Y allí está la situación, que ellos se veían por fuera como eran exteriormente, con toda la religiosidad, con aquellas togas tan costosas, con todos aquellos utensilios, con todos aquellos rituales, y Jesús les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Les dijo: están muertos porque no aman a Dios, porque no tienen una relación íntima con Dios, porque están lejos de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, el asunto es que Cristo nos habla para que tengamos gozo.
Y yo veo aquí en esta bienaventuranza una hermosa oportunidad para ser verdaderamente felices y tener avivamiento. Es como si el Señor dijera, ¿quieren avivamiento? ¿Quieren bendiciones? Aprendan a llorar. Aprendan a llorar. Esto es un mensaje extraño. Para el mundo es algo muy raro. Yo quiero que por un momento nos fijemos en la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Miren que esa historia es algo serio. Interesante la historia de Job. No podemos contarla porque es muy larga, pero lo que quiero decirle es que Job era el hombre quizás más rico en su tiempo. Pero además de ser más rico, Dios mismo dijo que no había un hombre más santo, más limpio, más puro que él en toda la tierra. ¿Qué les parece? Y saben que Dios permitió una prueba muy grande en la vida de Job para que Job tuviera una verdadera bendición espiritual. No había llegado allí. Es decir, este hombre era tan, para que ustedes tengan una idea, tan rico que dice la Biblia que Job lavaba sus pasos con leche. Claro, esto no es para tomarlo literalmente, es sobre una expresión de aquellos días que era un símbolo, vamos a decir, de prosperidad agrícola, de la sociedad agrícola. Pero los ganados eran tan numerosos, toda la cosecha que él tenía era tan grande, la viña con los olivos, era algo que se multiplicaba constantemente. Job era extremadamente rico, pero ¿saben qué? Job no llegó a ser el hombre que llegó a ser, sino que antes tuvo que quedarse vacío, sin nada. Lo perdió todo. Dios permitió que Satanás lo hiriera de una manera terrible. Y yo creo que lo más duro para Job fue haber perdido a sus 7 hijos. Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Yo sé que aquí está mi tía Carmen, que ella ha sufrido la muerte de un hijo y de un nieto. Esto es algo que yo no me puedo imaginar. Es algo terrible. Job perdió a 7 hijos. Como quiera que los veamos, son 7 hijos. Y perdió todas sus riquezas. Perdió también su salud. Ustedes saben la historia, fue algo tremendo. Y él empezó a luchar con Dios y a hablar con Dios y cosas que no entendían. Y yo quiero que ustedes vean cuál fue la respuesta de Job al verse en esa condición. Él dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Este es el hombre que Dios dijo que era el más santo de toda la tierra. Pero cuando él se vio delante de Dios, se vio pecador, sucio, ante la santidad de Dios, y se aborreció. Esto es lo que Cristo decía en la bienaventuranza. Primero dijo, bienaventurados los pobres, quiere decir los que se ven vacíos, sin nada, en bancarrota espiritual. Y bienaventurados los que lloran, porque expresan ese dolor como lo expresaba Job en la palabra. Mis queridos hermanos, recordamos a David. David en el Salmo 32, él dijo, fíjense, mientras que él no confesaba, miren qué problema. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días. Es decir, que había angustia, se estaba destruyendo por dentro por no confesar sus pecados, por no venir delante de Dios. Pero cuando David decidió venir delante de Dios, miren, dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Esto no es para una vez en toda la vida, esto es una manera de vivir, un estilo de vida. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. No confesársela a un hombre, sino a Dios, dice aquí. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice la Biblia que el que perdona es Dios, el pecado nuestro. El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado siempre es contra Dios y debemos arreglarnos con Dios. Y por lo tanto, mientras que David no confesaba, se estaba destruyendo por dentro. Decidió entonces confesar. Y cuando confesó, miren qué alivio, miren qué bonito lo que dice aquí.
después que él confesó, vio la bienaventuranza de la cual Jesucristo hablaba. Y él mismo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado o iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que recibirán consolación. Pero ¿saben cuál es el problema? El verdadero problema es, mis queridos hermanos, que el mundo ríe por lo que debiera llorar y llora por aquello que debería no molestarle. Pero para estar llenos tenemos que aprender a vaciarnos, a estar vacíos delante de Dios y venir a Él. Dice la palabra cuando David habló que felices son aquellos cuya transgresión son perdonadas, gozosos. O sea, la Biblia está diciendo algo diferente al mundo. El mundo dice, sal, diviértate, goza. Y Dios está diciendo por otro lado, aprende a llorar, llora, y yo te haré feliz, verdaderamente feliz. Bueno, quiero terminar, hermano, y voy a ser breve con esta parte del final. En cuanto al llanto al cual Dios responde. Dios no responde igual a todos los llantos, pero hay uno que es especial. Y lo vemos aquí reflejado en los escritos de Santiago. Este Santiago era el que era hermano de Jesús. Y él escribió diciendo, acercaos a Dios. Es un llamado a acercarnos a Dios. Él es nuestro creador. Él es el Salvador. ¿A quién nos vamos a acercar si no es a Él? Dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ahora, noten que Él no le está hablando a gente que no son creyentes, sino le está hablando a los creyentes. Dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Estos son los que no tienen compromiso serio con Dios. Hoy sí, mañana no, algunas veces, otras veces no. Los de doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentar. Aquí está el llorar de Jesús. Y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro. Y es ahí donde viene la grandeza. Es allí donde viene el avivamiento. Dice, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué les parece? Terminamos siendo exaltados por el Señor. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se llena de orgullo o se exalta, Dios lo va a humillar algún día. ¿Qué mensaje más extraño para mucha gente oír estas palabras? Es como decirle a la iglesia, ustedes quieren avivamiento, ustedes quieren bendición de Dios, aprendan a llorar por motivos justos y santos. Hay un tipo de llanto que es para bendición. Y es cierto, hermanos, que según pensamos así somos, según meditamos así actuamos nosotros. Pero sí tenemos que limpiar nuestros corazones y nuestras mentes para verdaderamente actuar bien delante del Señor. Yo quiero terminar con este versículo bíblico, el Salmo 51. El Señor no falla sus promesas, Dios no falla su palabra. Nosotros sí fallamos, pero Él no falla su palabra. Él dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios, nunca. Aquel que se humilla delante del Señor será bendecido, pero tenemos que ser humildes. ¿Cómo? Viendo nuestras faltas delante de Él y decir, Señor, yo no he sido tan fiel a ti. Señor, yo reconozco que yo no te he amado como tú quieres que yo te ame. Señor, yo reconozco que no te he dado a ti lo que debía haberte dado. Señor, yo reconozco que el amor al prójimo no ha sido como debió haber sido. Yo no he sido tan fiel, yo no he sido tan correcto. Perdóname, Señor, ayúdame. Como aquel hombre que pidió al Señor que le sanara a su hijo enfermo, que había muerto, que lo resucitara, imagínense. Y Cristo le dijo, el que cree todo le es posible. Y él dijo, creo, pero después se dio cuenta, se evaluó, que quizás su fe no era tan grande o suficiente. Y dijo, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a tener más fe.
¿Cuántos en esta mañana le vamos a decir así al Señor? Señor, ayúdame a mi poca fe para tener más fe en ti. Señor, ayúdame para ser más fiel a ti, para amarte más a ti, para ser más según tu voluntad. Bendíceme, Señor. Yo necesito, Padre, que tú me cambies y me transformes. Y para eso vino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él dijo que nos da vida abundante. Él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados con todos los problemas del mundo, cansados de tanta lucha y también agonía espiritual. Venid a mí que yo voy a dar el descanso. Venid a mí todos, yo os haré descansar, dice el Señor. Amén.